Un invitado muy especial y es el doctor Juan Luis Goldenberg. El doctor Juan Luis Goldenberg es un destacado profesor de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la misma institución y completó su doctorado en Derecho en esta prestigiosa universidad de Salamanca. Con una sólida trayectoria académica, el doctor Goldenberg ha ejercido como investigador visitante en reconocidas instituciones internacionales, entre las que se incluyen el Max Planck de Hamburgo y la Universidad de Columbia de Nueva York. Su especialización abarca el ámbito del derecho a las obligaciones y contratos, así como el derecho concursal, y áreas en las que ha contribuido significativamente, y ahí digamos la invitación a este encuentro mediante la publicación de numerosas obras y la impartición de conferencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, su labor académica la ha ejercido, además de su labor académica, ha ejercido como abogado y es miembro destacado del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y se desempeña también en el rol de director de la revista chilena de Derecho, consolidando así su influencia y contribución en el ámbito jurídico, tanto en Chile como en el ámbito iberoamericano. Entonces, queremos darles la bienvenida a todos a este panel y doctor José Luis, le damos, Juan Luis, perdón, la palabra para que pueda ilustrarnos sobre el tema que queremos tocar el día de hoy en este panel. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una alegría poder compartir con personas de otros países que tengan interés de conocer cómo ha sido la realidad del derecho concursal, y poder tener algún grado de intercambio en el contexto latinoamericano. Yo tengo la impresión de que en Latinoamérica hacemos grandes esfuerzos. De alguna manera para unirnos y para poder discutir estos temas, en este caso el tema de derecho concursal, la insolvencia transfronteriza, y ojalá ser una voz relevante cuando se discuten estos temas también en el concierto internacional. Yo creo que no hay que perder de vista de que la normativa de insolvencia transfronteriza más relevante, que tiene, ha tenido mayor aplicación a nivel mundial, proviene de las discusiones que se han dado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI, y es una ley modelo que hoy en día está funcionando en 7 países en Latinoamérica, y por tanto la experiencia latinoamericana es una experiencia que puede ser relevante a efectos de generar mejores o generar discusiones en el campo de en este caso de las liquidaciones o las reorganizaciones que tengan componentes transfronterizos. Yo tengo la impresión siempre de que la realidad latinoamericana, principalmente desde el punto de vista de tratarse de economías en camino del desarrollo, es decir, economías en desarrollo y no economías desarrolladas, pueden aportar ciertas variables que son relevantes considerar cuando se están realizando estos esfuerzos transnacionales. Es decir, mirar únicamente la experiencia europea o mirar únicamente la experiencia norteamericana o en algunos casos la experiencia asiática, me parece que es una visión un poco mezquina de lo que ocurre en el mundo y cuáles son las reales consecuencias que existen por el hecho de no ser normalmente el centro principal de los intereses de estas grandes empresas, y de alguna manera también permitir una variación del centro principal de los intereses a otras jurisdicciones que tienen probablemente, no necesariamente legislaciones concursales más avanzadas, pero sí mercados financieros más profundos, sobre todo cuando es necesario acudir a los mismos como mecanismos de rescate para las empresas, que es lo que ocurre muchas veces, o ha ocurrido por ejemplo, en el ejemplo de las líneas aéreas, en el caso de LATAM, en el caso de Avianca, en el caso de Aeroméxico, en el caso de Gol, o últimamente, bueno, estos días el caso de WOM. En ese sentido, yo creo que el punto de partida para cualquier discusión desde la lógica de la insolvencia transfronteriza se centra en identificar por qué es necesario llegar a este tipo de normativas, qué es lo que en definitiva se pretende.
Eh, Latinoamérica también tiene ciertas experiencias previas en lo que se refiere a la insolvencia transfronteriza a la luz de lo que es los tratados de Montevideo o también el Código de Bustamante, que tienen ambas regulaciones sobre la realidad de la quiebra transfronteriza, como se denominaba en su momento, sin perjuicio de que esos mecanismos siempre presentaron ciertos problemas. En el caso particular de Chile, Chile nunca fue parte de los tratados de Montevideo, pero sí del Código Bustamante, pero con una reserva general que indicaba que el Código Bustamante, esta es la reserva que tiene Chile, no puede aplicarse en todo cuando se entienda que es contrario al ordenamiento jurídico chileno. Es una cosa un poquito curiosa, pero básicamente nosotros en Chile tenemos que aplicar en principio o en primer lugar el ordenamiento nacional y solamente en aquellos casos en que no es posible No, aunque acudir sí a es de una una regla vez, propia. pero Y pues jus- eso, Perdón, es que no esa escucho adaptación bien. realmente Perdón, creo se que alguien entiende. tiene el micrófono. Sí, ahí. El, Solo en aquellos casos en que no es posible la aplicación de la legislación nacional, recién ahí podemos ocupar el Código Bustamante. Entonces, en Chile sí existían o siempre existieron desde el punto de vista de la legislación de quiebra o desde el punto de vista de la normativa de exequatur, ciertas normas que hacían que la regulación del Código Bustamante no fuese aplicable. Y la regulación, por supuesto, era una normativa muy antigua que no abordaba los grandes desafíos que ha implicado la globalización. Por supuesto, cuando empieza a existir una globalización y Chile empieza a formar parte de esa globalización en los años 90, se empieza a producir una necesidad de revisar nuestra normativa para efectos de ver cómo impacta en el ordenamiento jurídico chileno y cómo impacta, por supuesto, en la economía chilena, aquellos casos en los cuales existen componentes internacionales en los supuestos concursales. Esto quedó muy evidente en Chile a inicio de los años 2000, principalmente por una empresa de que decidió someterse a un procedimiento de Chapter 11 en Estados Unidos, que se llama ENACAR, porque entendía que los procedimientos locales, la legislación de quiebras que existía en ese momento en Chile, no le permitía llevar a cabo un procedimiento de reorganización eficiente, sobre todo tomando en cuenta el tamaño de esa empresa. Hay que situarnos en los años 90 con una legislación, nosotros tenemos una legislación vigente del año 82, que estuvo vigente hasta el año 2014, que había sido tildada como una legislación completamente insuficiente y completamente inadecuada para rescatar empresas y que estaba centrada, o el punto, el elemento central de la legislación era la quiebra, es decir, la liquidación de la empresa. Y en ese caso en particular, lo que se tuvo que hacer es que, para efectos de evitar algún fenómeno, entre comillas, transfronterizo, se promovió el pago de todos los créditos locales, de todos los créditos chilenos, de manera que los únicos créditos relevantes que quedaran y que pudiesen entrar en las conversaciones para efectos de la reorganización de la empresa fuesen créditos que estuviesen regidos por la ley de Nueva York y por tanto el, el Chapter 11 funcionaba perfectamente para fines de la reorganización. Pero por supuesto, eso se hizo bajo el amparo de esta idea de eliminar el crédito local. Si se mantenía el crédito local vigente, el riesgo siempre era que se iniciara un procedimiento de quiebra en Chile. Poco probable que se iniciara un convenio, porque un convenio, lo que hoy día diríamos, un acuerdo de reorganización, no tenía mucha importancia, había muy pocos convenios en Chile, pero que se iniciara principalmente algún procedimiento concursal en Chile y que no tuviésemos normativas de coordinación entre uno y otro. La verdad es que pasó mucho tiempo antes de tener alguna legislación que fuese más coherente. Hubo grandes problemas, por ejemplo, en todos aquellos casos en que se iniciaban procedimientos concursales extranjeros que tenían bienes en Chile, porque al tiempo en que el tribunal extranjero intentaba hacer aplicable su normativa en Chile, es decir, de alguna manera capturar los bienes en Chile para llevarlos al procedimiento concursal iniciado al extranjero, se tenía que seguir el trámite del exequatur y cuando la Corte Suprema
revisaba la solidez equatur, aplicaba una disposición que se encuentra en el artículo 16 del Código Civil chileno, que indica que los bienes situados en Chile se deben regir en principio por la ley chilena. Y si bien la doctrina siempre entendió que esa norma no tenía absolutamente nada que ver con la posibilidad o imposibilidad de que un tribunal extranjero pidiese la afectación de los bienes en Chile, la Corte Suprema indicaba que esa norma tenía un contenido de orden público y por tanto no podía afectarse la jurisdicción nacional y en consecuencia esos bienes quedaban aislados de los procedimientos concursales abiertos en el extranjero. Y eso significaba que la única manera de poder capturar esos bienes en Chile era iniciar un procedimiento concursal en Chile, una suerte de procedimientos paralelos, diríamos hoy en día. El problema que eso significaba era que en esa época los procedimientos concursales en Chile, principalmente la quiebra, eran procedimientos tremendamente caros, largos, ineficientes en definitiva, y la sola pretensión de capturar los bienes en Chile se transformaba en una pesadilla, en un procedimiento de quiebras que podía durar 7 u 8 años solamente para efectos de capturar esos bienes y propender al pago de los acreedores bajo una lógica de procedimientos paralelos. En esa situación completamente anormal, por decirlo de alguna manera, se encontraba Chile cuando decidió promover un cambio bastante radical de la legislación concursal que tuvo lugar el año 2014. Entró a regir una nueva legislación concursal en Chile, que es la Ley de Reorganización, y un nombre muy largo, la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Generalmente en Chile se hace referencia como la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es la ley 20.720. Y esta legislación tiene varias particularidades que yo creo que vale la pena resaltar, principalmente porque en el ordenamiento jurídico chileno, principalmente respecto a los procedimientos concursales de reorganización, el modelo que se siguió fue el modelo colombiano. Es decir, Chile cuando decide reformular de alguna manera sus procedimientos concursales internos y dice dónde encontramos una legislación moderna que haya adaptado principalmente directrices internacionales, ya sea de la misma CENUDMI o del Banco Mundial, mira a Colombia como un referente e incorpora varios de sus elementos. Nosotros podemos identificar el origen de varias de las disposiciones de nuestra legislación concursal vigente en novedades, nosotros novedades incorporadas en la legislación colombiana. Y en ese mismo contexto, sabemos que la legislación colombiana tenía incorporada la normativa de insolvencia transfronteriza conforme al régimen de la ley modelo de la CENUDMI desde hace bastantes años. A su turno, la entonces superintendenta de quiebra, se llamaba de la época, la señora Josefina Montenegro, era la representante en Chile ante la CENUDMI, ante la UNCITRAL, y por tanto tenía una participación en el grupo 5, que es el que ve los temas de insolvencia, y se adopta una suerte de compromiso de incorporar en el marco de esta reforma del año 2014 la legislación modelo de insolvencia transfronteriza en lo que es nuestro capítulo 8 de la ley de insolvencia y reemprendimiento. Eso hace que hoy en día nosotros cuando miramos experiencias tales como en Latinoamérica, como les comentaba, la experiencia colombiana, la experiencia mexicana, posteriormente la chilena, la experiencia de Brasil, también han adoptado la normativa de insolvencia transfronteriza Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Podemos ver que tenemos una lógica de cooperación, una lógica de reconocimiento y de coordinación de procedimiento que en principio es una lógica idéntica. Es decir, si bien las leyes modelo funcionan como una suerte de soft law, es decir, no es un tratado internacional, existe una cierta vocación o un cierto interés de que estas normas al momento de ser introducidas en los distintos países, ojalá tengan el menor número de variaciones
acciones posibles para efecto de que se pueda llevar a cabo una interpretación, como dice la propia normativa, una interpretación que atienda al origen internacional de la norma y en definitiva promueva la uniformidad. Entonces, si nosotros miramos la ley modelo, cómo ha sido adaptada a los distintos países, si bien ha tenido variaciones en algunos casos bastante importantes, las lógicas de funcionamiento de la normativa transfronteriza es bastante similar cuando nosotros miramos desde el Chapter 15, el capítulo 15 en Estados Unidos, la regulación de insolvencia transfronteriza, por ejemplo, en el Reino Unido, o la regulación de insolvencia transfronteriza en los países que mencionamos. Ahora, si nosotros miramos esta regulación de insolvencia transfronteriza incorporada por medio de la ley modelo, lo que podemos ver que ella tiene por objeto establecer mecanismos de reconocimiento, mecanismos de cooperación y mecanismos de coordinación. Es decir, no es que tengamos un modelo en que exista lo que se llama el universalismo puro, en el sentido de que determinemos que cuando se abre un procedimiento concursal en un país, los demás países dejen de tener competencia para efectos de iniciar un procedimiento concursal. La ley modelo acepta perfectamente la existencia de procedimientos paralelos. El universalismo puro, si bien puede tener varias ventajas en el sentido de que de la misma manera como se produce una suerte de visa atractiva de los procedimientos a nivel local, el universalismo puro tendría la ventaja de que tendríamos un solo foro de discusión donde estén radicados todos los acreedores, sin importar cuál es el país, para efectos de llegar a una solución que efectivamente maximice las posibilidades de cobro de los acreedores. Pero ese modelo, de alguna manera, de universalismo sería muy difícil en la práctica de imponer, porque significa, entre comillas, una suerte de renuncia por parte de los distintos países para regular la situación de acreedores o bienes que se encuentran dentro de su territorio. Y por tanto, se sabe de antemano que imponer un modelo de universalismo puro probablemente llevaría a una falta de ratificación o de incorporación de normativas de insolvencia transfronteriza porque sería muy peligroso. Imagínense lo que significaría en Chile o en Colombia aceptar de que todo un procedimiento concursal se iniciara en otro país con las lógicas de otro país y que eventualmente no tuviésemos ninguna respuesta a nivel nacional. Entonces, universalismo puro, desde el plano teórico podría existir o tiene ciertas ventajas, pero en el plano práctico no ha sido aceptado, no sería aceptado. En el otro extremo estaría el territorialismo, es decir, de alguna manera establecer que se pueden abrir distintos procedimientos concursales en cada lugar donde existan bienes de propiedad del deudor. Y eso permitiría de que en cada país, por decirlo de alguna forma, se solucionara el problema de insolvencia desde el punto de vista local. Y si bien eso podría tener ciertas ventajas desde el punto de vista de minimizar los riesgos de la operatividad de un sistema más universal, tiene por principal desventaja que produce una fragmentación del patrimonio del deudor y por tanto, si estamos pensando, por ejemplo, en un escenario de reorganización, esa fragmentación haría que fuese imposible. Imagínense tratar de reorganizar una empresa que tiene bienes en todos los países de Latinoamérica y que la respuesta fuera fragmentada en distintos procedimientos, uno en Chile, uno en Colombia, uno en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se llega a una solución más bien intermedia, la que ha prosperado principalmente a la luz de esta normativa, esta ley modelo de la CENUDMI y también desde la perspectiva de los reglamentos de insolvencia transfronteriza europeos, que se denomina este universalismo modificado. Es decir, la base es el universalismo. La base es tratar de identificar un procedimiento que tenga el carácter de principal sobre la base de la identificación de dónde se encuentra el centro principal de los intereses de ese deudor,
ahí se va a abrir un procedimiento. Ese procedimiento va a ser como el procedimiento matriz o el procedimiento madre, que es el que va de alguna manera a liderar en los distintos decisiones que se tengan que tomar respecto al patrimonio del deudor, sin perjuicio de la cual, por eso es universalismo modificado, es posible abrir procedimientos concursales accesorios o no principales en otros países en la medida que en esos países existan establecimientos. Ahora, también forma parte de esta idea de universalismo modificado, es que si bien las decisiones en principio, las ideas que se tomen en aquel foro que ha sido calificado como el foro principal, porque ahí se encuentra el centro principal de los intereses, cuando esas decisiones se tengan que llevar a la práctica en otras jurisdicciones, el mecanismo de reconocimiento que incorpora la propia ley modelo, hace que esa aplicación no sea inmediata. Es decir, que los tribunales locales, los tribunales donde no está el centro principal de los intereses, tengan que evaluar si alguna de las medidas que se adoptó en el procedimiento extranjero pudiese ser atentatorio en contra del orden público nacional. Entonces, se inicia un procedimiento extranjero en el lugar, por ejemplo, donde se encuentra el centro principal de los intereses, que normalmente se denomina el COMI, por la sigla en inglés del Center of Main Interest. Se toma una decisión que se tiene que aplicar, por ejemplo, en Chile o en Colombia, y en ese caso algún tribunal, o la Superintendencia de Sociedades en Colombia, o un tribunal civil en Chile, tiene que verificar de que esa decisión que se tomó en el extranjero no vaya en contra, manifiestamente en contra del orden público local. Ojo que Colombia mantuvo la legislación, hasta donde yo entiendo, mantuvo la redacción de la ley modelo que dice que es manifiestamente contrario al orden público, porque conforme a la lógica de la ley modelo, esta excepción debería tener un contenido más bien restrictivo. Chile eliminó el adverbio manifiestamente, solamente habla de que es contrario al orden público, lo que ha generado a nivel chileno un debate sobre si eso significa o no significa que el control del orden público tiene que ser más intenso que aquel que propone la ley modelo. Ahora, esto hace, o para el funcionamiento correcto de la mecánica de la insolvencia transfronteriza, que tengamos que identificar efectivamente dónde se encuentra el centro principal de los intereses, dónde se encuentra el COMI, porque es en ese procedimiento donde, como habíamos dicho, se toman las decisiones principales de qué es lo que va a pasar cuando la empresa se encuentra insolvente y se inicie algún tipo de procedimiento. El problema que tiene en la ley modelo, o uno de los problemas que se ha detectado que tiene la ley modelo, es que no define lo que significa el centro principal de los intereses. Y aquí lo que ha operado en la práctica es atender a los antecedentes que da a conocer la propia guía legislativa de la ley modelo de la CENUDME, que hace referencia a los trabajos que se realizaron para identificar el mismo factor de conexión del centro principal de los intereses en los reglamentos europeos, que son principalmente los que derivan de un informe que se llama el informe Virgos. Y eso significa, o la clave para determinar dónde se encuentra el centro principal de los intereses, es bajo una lógica de presunción, pero una presunción que es derrotable, una presunción simplemente legal, una presunción que admite una prueba en contrario. Entonces, en principio, se debe entender que el centro principal de los intereses se encuentra en el lugar donde está domiciliado el deudor, donde tiene el domicilio del deudor, y en principio, cuando estamos hablando de una persona jurídica, donde tiene su domicilio social. Pero, como es una presunción que admite una prueba en contrario, perfectamente se puede indicar, en la medida que exista prueba suficiente, de que si bien una empresa puede tener un domicilio en un determinado lugar, para el centro real de los intereses, principal de los intereses, se encuentra en un territorio distinto. Y en esos casos, lo que se tiene que comprobar, o lo que se ha
indicado, que es lo que hay que comprobar, es que estamos frente a un lugar en que el deudor normalmente administra sus bienes, donde existe una habitualidad, pero con un segundo elemento que también es muy relevante, que ese lugar sea fácilmente distinguible por parte de terceros. Es decir, existe una suerte de confianza legítima en el sentido de que cualquier persona que entra en contacto de negocios principalmente con ese deudor identifica que el lugar donde se toman las decisiones principales de la empresa se encuentra en ese territorio que no es el territorio donde está el domicilio social. Entonces, esta idea de habitualidad de toma de decisiones y esta idea de reconocimiento externo o de apariencia, la que va a permitir la identificación de ese comi real cuando no opera la presunción. Ahora, eso significa que una vez determinado dónde se encuentra el centro principal de los intereses, podemos entender que en ese lugar o en esa jurisdicción se van a tomar estas lógicas generales. Y aquí, aun cuando la ley modelo no lo señala expresamente, tenemos que determinar entonces cuál va a ser la legislación aplicable. Es decir, el país donde se encuentra el centro principal de los intereses, que es el lugar donde se está llevando el procedimiento concursal madre, ¿cuál es la regla que va a ocupar? ¿Cuál es la regla de fondo que va a ocupar para resolver este dilema de la insolvencia? Acá un segundo problema que se ha detectado con la ley modelo de la CENURMI es que no tiene reglas, no tiene claridad o no ofrece claramente cuáles son las reglas o el factor de conexión que debe utilizarse para fines de identificar la normativa aplicable. Y esto lo hace que sea diferente, por ejemplo, a la reglamentación europea, porque la regla europea, lo que es hoy en día la regla europea 2015/848, sí contiene reglas de conflicto. Como la legislación concursal basada en la CENUDMI no tiene regla de conflicto, se ha entendido que la regla base es lo que se llama la Lex Fori Concursus, es decir, que en principio el tribunal va a aplicar toda la regulación propia. Es decir, si el centro principal de los intereses se encuentra en Colombia y se abre un procedimiento en Colombia, ese tribunal colombiano va a aplicar la legislación colombiana. Si está en Chile, se va a aplicar la legislación chilena y así sucesivamente. Pero eso se refiere a las normas concursales, no a las normas sustantivas. Y cuando quiero decir normas concursales, quiero decir de que ese criterio se aplica, por ejemplo, para la estructuración de los distintos modelos de solución. Por ejemplo, un modelo de liquidación versus un modelo de reorganización. O, por ejemplo, para identificar la oportunidad. Si estamos frente a un procedimiento preconcursal o un procedimiento concursal las formas de, por ejemplo, componer la masa activa del concurso o componer la masa pasiva del concurso, es decir, los trámites que son necesarios al interior de cada procedimiento para identificar cuáles son los bienes que van a estar sujetos al concurso o cómo identificamos cuáles son los acreedores que están sujetos al concurso. La conformación de los órganos concursales, si vamos a tener promotores, veedores, liquidadores, dependiendo la denominación que le demos la asignación del derecho a voto, es decir, si las decisiones se tienen que tomar en el marco de alguna junta de acreedores, bueno, ¿cómo se asigna el voto? ¿Quién tiene derecho a voto? ¿Cuáles son los casos en que un acreedor puede estar privado de derecho a voto, por ejemplo, por ser un insider, por ser una persona relacionada al deudor? La forma de poner término a los procedimientos. Pero eso no quita que cuando estamos hablando propiamente tal de las normas sustantivas, sí tengamos que hacer uso de las reglas de conflicto que nos otorgan los distintos ordenamientos jurídicos, ya sea sobre la base de la lexitus, de la autonomía privada, de la ley del contrato, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que, por ejemplo, por mucho que se haya abierto un procedimiento concursal de carácter principal en Colombia, si estamos hablando de un crédito que fue contratado en Chile, por supuesto que cuando veamos la lógica del crédito, es decir, por ejemplo, la validez del crédito, la operatividad del crédito, a ese crédito lo vamos a regir o lo vamos a entender conforme a la legislación chilena. Lo que pasa es que ese crédito para cuando participe en el procedimiento se va a tener que ajustar a la lógica de los procedimientos concursales, en este caso colombianos. Esta falta de definición tan clara respecto a cuáles son los factores de conexión que son relevantes para efectos de determinar la ley aplicable en ciertos casos, ha hecho que en las últimas discusiones que se han presentado en este grupo quinto de la UNCITRAL se esté discutiendo precisamente la construcción bastante más clara y bastante más precisa de estas reglas de conflicto. ¿Por qué? Porque si no tenemos un problema grave, porque hay ciertas materias que los distintos ordenamientos jurídicos podrían estar entendiendo que no se aplica, por ejemplo, la lex fori concurso, sino que se aplica una ley distinta. Solamente para ponerle un caso. Si uno piensa las reglas de prelación de crédito, ¿son normas que tienen un carácter concursal o son normas que tienen un carácter sustantivo? Y eso es una duda, porque, por ejemplo, si nosotros miramos la legislación chilena y la legislación colombiana, porque sabemos que compartimos un código civil, la normativa de prelación de créditos tiende a entenderse que tiene un carácter más bien sustantivo y por eso está, por ejemplo, en nuestros códigos civiles. Pero hay otros ordenamientos jurídicos que entienden que es una normativa más bien procesal. Entonces, aquellos países que entienden que una normativa que tiene un carácter más bien procesal o procedimental, tienden a entender que la reglamentación aplicable es la lex fori concurso. En cambio, aquellos países que tienden a entender de que tiene un carácter más bien sustantivo, tienden a ser aplicable la ley del crédito. Entonces, en la medida que eso no queda claro con la legislación modelo, se presentan los problemas, se presentan estas dudas. Otro ejemplo, al término de los procedimientos concursales, por tanto, en Colombia, lo menos cuando estamos hablando de los procedimientos aplicables a las personas no comerciantes, conforme al Código General del Proceso colombiano, se produce este fenómeno de el discharge. En Chile tiene el carácter de extinción del saldo insoluto, es decir, opera como un modo de extinguir las obligaciones. En Colombia opera como una transformación de la obligación civil en una obligación natural. Y podríamos preguntarnos, de nuevo, si cuando decimos que la reglamentación del término del procedimiento es una norma de carácter concursal y por tanto se debería regir por el lex fori concursus, si eso incluye o no incluye, por ejemplo, a los efectos que provoca el término del procedimiento. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, si yo tengo un crédito regido por la ley chilena que se somete a un procedimiento concursal en Colombia y en Colombia opera esta transformación de una persona no comerciante, tendría que ser, opera esta transformación del crédito de obligación civil a obligación natural, si eso afecta al crédito chileno, porque si lo afecta, entenderíamos que aplicamos la lex fori concursos. Si no lo afecta, estamos entendiendo que tenemos que aplicar la normativa sustantiva. Entonces, esa falta de definición que tiene nuestra legislación modelo, evidentemente que provoca una cierta tensión y se trata o se está tratando de resolver mediante las discusiones que se están llevando a cabo en el grupo 5, que les decía, de insolvencia. Hasta el momento provoca ciertos problemas, les voy a poner ciertos casos chilenos en que esto de insolvencia transfronteriza que efectivamente ha sido problemático. Ahora, les decía, la ley chilena adoptó la ley modelo de insolvencia transfronteriza, pero se puso creativo. El legislador chileno, cuando estaba discutiendo esta incorporación, decidió no incorporar la normativa en bloque, sino que revisar ciertos aspectos relativos a su incardinación en la legislación chilena. Por ejemplo, en Chile se dice expresamente de que esta regulación es aplicable a todo tipo de deudor y señala cuáles son los órganos intervinientes. Y aquí
una norma que es bastante particular desde el punto de vista chileno, es que se señala que cuando tenemos un procedimiento en Chile que quiere que sea reconocido en el extranjero, el representante extranjero, la entidad que debe solicitar el reconocimiento en otro país, es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, es decir, un órgano público. El órgano público es el que sale a solicitar el reconocimiento del procedimiento al extranjero. Normalmente en los otros países se ha identificado que la entidad o la persona que puede ir a solicitar ese reconocimiento, en algunos casos, es el propio deudor. Por ejemplo, en los Chapter 11 iniciados en Estados Unidos, como generalmente adoptan esta fórmula de deudor en posesión o debtor in possession, es el propio deudor el que pide el reconocimiento en otros países. En Chile, si se quiere hacer eso, y esto en la práctica ha pasado, por ejemplo, ha pasado con una red de casinos que se llama los Casinos Enjoy, que han solicitado el reconocimiento de los procedimientos de reorganización en Chile en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay acreedores, principalmente bonistas. Quien tiene que salir a solicitar ese reconocimiento es un órgano público como la superintendencia, sin perjuicio de que puede delegarlo en un veedor, un liquidador, que es un ente privado, que es como lo que antes era el síndico, el trustee, eh, pero que se encuentra supervisado por la propia superintendencia. Una segunda diferencia es que en Chile, tengo la idea que en Colombia también es así, pero no estoy seguro, se eliminó una norma de la insolvencia transfronteriza que señala que cuando se reconoce un procedimiento en carácter de principal extranjero, eso hace presumir que estamos frente a una empresa insolvente que permite la apertura de un procedimiento en Chile. Es decir, conforme a la legislación modelo, esto no opera en Chile, si se pide el reconocimiento de un procedimiento extranjero, ese procedimiento es caracterizado como un procedimiento principal, inmediatamente eso permite iniciar un procedimiento concursal en Chile por el solo hecho de haberse reconocido ese procedimiento. Eso Chile no lo acepta y por tanto, si el hecho de que se haya iniciado un procedimiento y se haya reconocido un procedimiento extranjero como principal, igual se puede abrir un procedimiento en Chile, pero conforme a la ley chilena, es decir, aplicando las lógicas y las reglas chilenas de cómo se inicia y cuáles son las causales que permiten la apertura a un procedimiento. Y el tercero, que o voy a hacer alguna alusión un poquito más adelante, igual ya la hice, esta excepción del orden público, que Chile elimina el adverbio manifiestamente, y eso parece ser indicativo de que lo que se quiere es que el ámbito de aplicación sea más. Ahora, Chile, si bien ya tenemos 10 años de vigencia de la ley 20.720, ha tenido aplicación la legislación modelo. En la mayor parte de los casos ha sido una aplicación más bien pequeña. Es decir, simplemente se ha pedido el reconocimiento de procedimiento extranjero en Chile porque se identifica que hay unos pocos bienes en Chile, eh, y por tanto lo que se está solicitando en definitiva es permitir capturar esos bienes, eventualmente liquidarlos en Chile o capturar esos bienes, liquidarlos, no para el pago de los acreedores en Chile, sino para efectos de sacar ese dinero y llevarlo hacia el extranjero. En eso ha tenido cierta aplicación práctica cada vez que identificamos una empresa, una persona, incluso personas naturales. Ha ocurrido que hubo un caso de que tenía un departamento en una zona costera en Chile, se solicitó el reconocimiento del procedimiento en carácter principal para que se nombrase un liquidador, se procediese a la venta del departamento y el resultado de esa venta, como no había acreedores en Chile, se llevase directamente al lugar donde se estaba realizando la liquidación en carácter de principal. Pero evidentemente han habido procedimientos bastante más grandes. El caso principal ha sido el caso LATAM. Han habido otros que también han tenido ciertas particularidades, por ejemplo, procedimientos chilenos que han salido al extranjero, el caso que les decía, el caso de Enjoy, que em, si bien tiene acreedor en el extranjero, principalmente estos bonos en Nueva York, también tenía importancia porque hay un casino en Uruguay, en Punta del Este, que es
de Casinos Enjoy, y por tanto era, que se llama el Casino Conrad, que era, y la intención era también evitar que se iniciara un procedimiento en Uruguay que hiciera que perdieran de alguna manera esa fuente de ingresos en Uruguay mediante ese casino. Al principio, al inicio de la vigencia de la ley 20.720, también se utilizó en muchos casos en que habían fraudes internacionales. Y hubo un caso muy, muy particular que se llamaba el caso Onyx, de una persona que había establecido una suerte de estafa piramidal en Chile, y arrancó. Se fue al extranjero y se fue a Malta. Y se inició un procedimiento concursal en Chile, pero se identificó que esta persona tenía bienes en Malta, en las Islas Vírgenes Británicas, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y se utilizó la normativa de insolvencia transfronteriza principalmente para identificar, captar esos bienes y traerlos a Chile para efectos de pagar a los acreedores. Hoy en día, como les decía, está el caso WOM, que también tiene importancia en Colombia, porque en Colombia también hay WOM, y de hecho se inició un procedimiento, entiendo yo, de reorganización en Colombia. En Chile no se ha iniciado nada, sino lo que se hizo fue iniciar un procedimiento de Chapter 11 nuevamente en Estados Unidos. Ese ya se inició, ya se obtuvo lo que se llama un deep financing, es decir, inyección de liquidez a la empresa para efectos de seguir funcionando, pero en Chile no se ha iniciado ningún trámite bajo la bajo la normativa de insolvencia transfronteriza, ni para reconocimiento ni para cooperación. En Chile sí se intentó, un acreedor intentó demandar la liquidación forzosa de WOM, pero en Chile existe una norma que permite evitar la declaración de esa liquidación mediante la consignación de fondos, y eso fue lo que se hizo en la práctica, y por tanto en Chile no existe ni procedimientos concursales vigentes hasta el momento, ni tampoco solicitudes de reconocimiento de procedimientos extranjeros. Entonces, si viene un caso de que habrá que estudiar cómo opera, no ha ocupado la legislación modelo de insolvencia transfronteriza. Y simplemente para terminar, dar cuenta de que el gran caso evidentemente ha sido el caso LATAM. El caso LATAM tuvo varias particularidades. La principal, bueno, no la principal, una bien importante, es que es el único caso en que en Chile se ha utilizado de manera bastante intensa eh, la cooperación por vía de protocolos. La ley modelo de insolvencia transfronteriza nos señala que cuando se ha iniciado un reconocimiento, cuando se ha logrado un reconocimiento, un procedimiento extranjero en Chile, existen mecánicas de cooperación y comunicación directa, ya sea entre los tribunales o entre los administradores concursales, pero no detalla demasiado la forma en que se lleva a cabo la cooperación. Y eso ha hecho que en la práctica vayan surgiendo una lógica de regular esa forma de cooperación desde el punto de vista procedimental por medio de protocolos suscritos por los distintos tribunales involucrados. Esos protocolos, como les digo, no están regulados en la normativa de insolvencia transfronteriza, pero están reconocidos, por ejemplo, en el capítulo tercero de la práctica, la guía práctica de la UNCITRAL sobre cooperación en procedimientos de insolvencia transfronteriza, y emanan principalmente de un estudio que se hizo en su momento el año 2012 por el American Law Institute y el International Insolvency Institute, como una forma de articular de manera correcta estos protocolos. En el caso LATAM se implementó un protocolo, se dijo expresamente que esto tenía por objeto la protección de los derechos de todos los interesados, la reducción de los costos de liquidación, la adecuación a las características en concreto, em, pero es un protocolo que él mismo decía no pretendía resolver cuestiones sustantivas, sino cuestiones solamente procedimentales. Por tanto, permitía, por ejemplo, tomar audiencias conjuntas entre los distintos tribunales, cooperar, por ejemplo, mediante traducciones de documentos, facilitar las vías de comunicación, por ejemplo, permitiendo incluso comunicaciones por correo electrónico. em,
Y algo que fue bastante útil para quienes estábamos siguiendo estos procedimientos, establecía un deber de información periódico, una información mensual, que se tenía que publicar en todos los países que habían reconocido. Por ejemplo, Colombia también reconoció el procedimiento de la TAM, Chile reconoció el procedimiento de la TAM que se había iniciado en Estados Unidos, y el propio LATAM todos los meses tenía que, vía protocolo, publicar cuál era el estado de los procedimientos en cada una de esas jurisdicciones. El caso LATAM también es interesante porque fue un caso en que se desafió esta regla de dónde se encontraba el centro principal de los intereses. Porque en principio, si nosotros miramos el LATAM y dónde se encontraba su domicilio social, claro, LATAM era un grupo de sociedades donde había un LATAM Chile, LATAM Brasil, LATAM Colombia, LATAM Perú, LATAM Argentina, etcétera. Entonces era difícil identificar un solo domicilio. Pero adicionalmente, si bien uno podía tratar de identificar que desde el punto de vista externo parecía ser que ese domicilio social preponderante era Chile o era Brasil, en su caso, porque recuerden que la TAM proviene de una fusión entre LAN Chile y TAM, em, al momento de solicitar el reconocimiento del Chapter 11 que se había iniciado en Nueva York en Chile, se reconoció como principal desafiando la presunción del domicilio social e indicando de que el centro principal de los intereses no estaba en Chile, no estaba en Brasil, sino que estaba en Estados Unidos, de manera que el Chapter 11 pudiese ser reconocido como este procedimiento principal o matriz que toma las principales decisiones de cómo se iba a llevar a cabo. Ahora, esa solicitud fue prontamente acogida por el Tribunal chileno, entendió que efectivamente el centro principal de los intereses estaba en el extranjero, pero no indicó cuál había sido el razonamiento que había tenido, o no con demasiada profundidad el razonamiento que había tenido para llegar a esa conclusión, y por eso fue objeto de un recurso por parte de una entidad fiscal chilena. Una entidad pública para que explicara de mejor manera porque no se entendía por qué había llegado a esa conclusión de que el procedimiento norteamericano era el procedimiento principal. Y ahí lo que sí hizo el tribunal chileno es hacer una referencia a estas guías interpretativas de la UNCITRAL, que como les decía, hace referencia a la normativa europea y el informe Virgos y señaló que las principales decisiones económicas de la empresa se estaban tomando en Estados Unidos y por tanto convenía que el procedimiento principal estuviese localizado allá. Entonces, si bien parecía un poco extraño entender de que el centro principal de los intereses no estaba en Chile ni en Brasil, sino en Estados Unidos, esa fue la conclusión a la que se llegó, entendiendo de que la única forma de rescatar a la empresa bajo una lógica de reorganización, bajo el esquema del Chapter 11, era hacer que ese Chapter 11 fuese efectivamente un procedimiento principal, sobre todo por las lógicas del Chapter 11 y la posibilidad de obtener financiamiento, una cantidad de financiamiento muy, muy importante que el mercado financiero chileno no estaba dispuesto a, bueno, no solamente dispuesto, no tenía las condiciones de entregar. En el caso de WOM pasa un poco parecido, es decir, el caso de WOM también tenemos un procedimiento concursal abierto en el extranjero, en este caso en el Chapter 11 en Estados Unidos. No se ha pedido el reconocimiento en Chile, pero la principal razón por la cual se inicia allá es porque WOM necesitaba una inyección de recursos muy importante que efectivamente se obtuvo bajo la lógica de lo que es este deep financing, cosa que en Chile hubiese sido muy difícil. Una segunda razón de por qué este procedimiento se abrió en el extranjero y no se abrió en Chile, a pesar de que Chile había modificado recientemente su legislación, por legislación moderna, es porque en Chile los procedimientos de organización eran extraordinariamente cortos. El año pasado se modificó para ampliarlo un poco, pero en principio la ley señalaba que los procedimientos concursales de reorganización en Chile tenían una duración de 30 días, que podía prorrogarse con el acuerdo de los acreedores hasta 90 días, eso es lo máximo que podía durar un procedimiento. En cambio, en Estados Unidos, en principio, el espacio de negociación antes de presentar un acuerdo puede durar hasta 18 meses. Incluso así, más allá de eso, no es que se acabe el procedimiento, sino que se abre la posibilidad de que otros interesados, principalmente otros acreedores, presenten también propuestas competitivas.
Ahora, también tenía importancia porque como el mayor número de acreedores de la TAM eran acreedores extranjeros y muchos de ellos acreedores muy sofisticados, principalmente por las emisiones de bonos o los contratos de leasing, era bastante más confiable para ellos someterse a un procedimiento donde conocían cuál era la normativa aplicable, la lógica aplicable, como era el caso de la normativa norteamericana en lugar de aprenderse cómo funciona la normativa chilena, que además era una normativa bastante reciente. Y por último, porque Chile no tiene tribunales especializados en materia concursal, las causas concursales son conocidas por los tribunales civiles normales, no es como Colombia que tiene una justicia especializada por medio de la Superintendencia de Sociedades, ni como Estados Unidos que tiene eh, tribunales de bancarrota. En Chile no, y por tanto eso hace que en nuestra legislación haya eh, por decir así, poco criterio técnico y de repente tenemos muchas dificultades porque hay mucha dispersión en la interpretación normativa de la legislación concursal porque no son tribunales especializados y se producen ahí bastante problemas. Ahora, en el caso de la TAM, se inicia el procedimiento en Nueva York con un debtor in possession, después es reconocido como procedimiento principal en Chile, en Colombia, en Brasil, nunca se solicitó el reconocimiento. Brasil, cuando se inició el caso de la TAM, todavía no incorporaba la normativa de insolvencia transfronteriza, pero la incorporó hacia fines del año, si mal no recuerdo, del año 2020, una modificación de la legislación brasileña, pero aun cuando existía esa posibilidad, nunca se solicitó. Se establecieron protocolos de comunicación, se establecieron las lógicas de deep financing, finalmente se presentaron las propuestas. Y aquí pasó algo que yo creo que es bien llamativo y que desde la lógica nacional y de la operatividad general del sistema de insolvencia transfronteriza en Latinoamérica ha sido bastante destacable, que es que en la mayor parte de los casos donde se ha seguido este procedimiento, se ha solicitado a los tribunales locales, por ejemplo, los tribunales latinoamericanos, colombianos, brasileños, chilenos, el reconocimiento del procedimiento extranjero. En ciertos casos se ha pedido la cooperación o la coordinación con los tribunales locales, pero escasamente se ha solicitado por decir, la homologación del acuerdo que se llegó en el extranjero. Es decir, la TAM llega a un acuerdo, en este caso en particular en Nueva York, para la organización de la empresa, pero ese acuerdo propiamente tal no se trae a Chile para efectos de que sea reconocido, homologado por un tribunal local para efectos de facilitar su implementación en Chile. Y la razón que tiene eso, por lo menos desde la perspectiva chilena, fue la discusión que se produjo en razón a esa excepción de orden público que yo les decía, que como Chile eliminó ese adverbio manifiestamente, empezaron a surgir voces que decían que el control que tendría que efectuar el tribunal chileno para efectos de homologar el caso significaría de que tenía que revisar de manera bastante exhaustiva que no existiese ninguna disposición de ese acuerdo extranjero que pudiese afectar materias de orden público. Y el principal problema que tenía el acuerdo de la TAM era que establecía una dilución, es decir, establecía una pérdida del capital por parte de los accionistas antiguos y, por decir así, una emisión de nuevo capital para efectos que fuera suscrito principalmente por los acreedores o que fuese ofrecido para quienes habían aportado el deep financing. En Chile, si se quiere hacer una figura de ese tipo, es posible hacerla, pero como se afecta el capital social, es necesario que cuenten con la aprobación de los accionistas de la empresa. En cambio, en Estados Unidos, esa autorización no es necesaria porque se entiende que opera lo que ellos denominan el Absolute Priority Rule, que dice que
si la empresa está en tal situación de insolvencia que ya no queda dinero para los accionistas, lo que se llama los accionistas están fuera del dinero, out of the money, su voluntad no es necesaria para efectos de tomar cualquier acuerdo que sea indispensable para dar cumplimiento al plan. En cambio, en Chile no tenemos una absolute priority rule establecida de manera tan tajante y no tenemos, por tanto, una normativa que permita excluir la aplicación de la legislación societaria. Entonces, se empezó a discutir y se presentaron informes en derecho en Estados Unidos para ver cómo se resolvía el punto desde la perspectiva de entender que si se aplicaba directamente la legislación norteamericana y se producía sin la participación de los accionistas antiguos una dilución, de una pérdida del valor de sus acciones, si estamos frente a una afectación del derecho de propiedad, una suerte de expropiación y que sería contraria, por tanto, al orden público chileno. Entonces, en definitiva, se decidió no pasar el plan propiamente tal por el Tribunal chileno por el riesgo de que eso se judicializara y se demoraran, por decir así, años en resolver conforme a la ley chilena y eso impidiese la ejecución del plan. Y sabemos que en un contexto de crisis como el que existió producto de la pandemia respecto al caso LATAM, eso probablemente iba a implicar la liquidación de las empresas. Entonces se decidió no hacerlo y en la práctica eso no significa que no se pueda llevar a efecto el plan, sino que se tiene que diseñar un plan en que la implementación o negociar los términos de un plan en que la implementación no requiera ningún tipo de homologación por parte del tribunal. Por ejemplo, en el caso de la TAM, implementar un sistema en que igualmente se tuviese que citar a una junta de accionistas para efectos de que aprobaran un aumento de capital, reuniendo el quórum suficiente para efectos de dar aplicación a cada una de sus disposiciones. Entonces, aquello que eh, en otro ordenamiento jurídico es bastante más fácil de hacer porque simplemente se toma el plan y para implementarlo se le pide cooperación al tribunal local homologando el plan. En Chile se vio que podía ofrecer algún tipo de obstáculo en razón de la forma de comprensión del concepto de orden público y de la limitación de orden público. Y esa figura, además, se ha visto, como le decía, en Latinoamérica, que es bastante habitual. Se inicia un procedimiento conforme a las reglas de, por ejemplo, el Chapter 11 en Estados Unidos, y ese procedimiento nunca pasa por un reconocimiento por ejemplo, en Chile, o se inicia, hubo un caso que fue así, que se llama el caso Corpbanca. Corpbanca, Corp Group, la matriz, inicia un procedimiento de Chapter 11 en Estados Unidos y ese procedimiento ni siquiera se pide el reconocimiento en Chile. O se inicia un procedimiento en el extranjero, se pide el reconocimiento en Chile, como en el caso de la TAM, pero no se implementa el plan llevando a cabo por fórmula de cooperación por los riesgos que hubiese implicado ese control por vía de orden público. Entonces, simplemente para terminar, nuestros países de manera creciente en Latinoamérica han incorporado la normativa de insolvencia transfronteriza. En ningún caso, si nosotros miramos la regulación, la chilena, la colombiana, la brasileña, la mexicana, la costarricense, la panameña o la de República Dominicana, en todos los casos los legisladores locales han incorporado ciertas variaciones de esa legislación modelo. Es una cosa que vale la pena reseñar. En segundo lugar, de que la ley modelo ha funcionado y ha funcionado mucho cuando estamos hablando de procedimientos muy grandes, donde se ve este resultado de la globalización y donde también se observa esta idea de que se han ido generando alrededor del mundo lo que se llaman hubs de insolvencia, eh, lugares que han creado procedimientos de insolvencia atractivos para efectos de que la empresa, en vez de reorganizarse o liquidarse conforme a las normativas locales, lleven a la empresa a esos foros. En el ámbito latinoamericano, el predilecto ha sido Estados Unidos conforme a las reglas del
Chapter 11, y luego que en la operatoria misma de la normativa de insolvencia transfronteriza, en la mayor parte de los casos, lo que uno observa es que no se ocupan todas las normas de insolvencia transfronteriza, sino principalmente la normativa de reconocimiento, porque con el solo reconocimiento se establecen ciertas medidas, por decir así, cautelares respecto a los bienes del deudor, cuando la normativa pretende llegar mucho más allá, principalmente por las lógicas de cooperación. Y lo que también se observa es que en esa lógica de cooperación muchas veces no pasa el plan propiamente tal por la lógica de cooperación, principalmente por los temores que suscita esta regulación limitativa o al revés, esta apreciación expansiva de lo que significa el orden público respecto a cada uno de los países. Y eso es más o menos lo que uno puede ver de la implementación y la aplicación práctica. Y por otro lado, siguen las discusiones. El grupo quinto de la CENUDMI se junta 2 veces al año en Viena y en Nueva York. La próxima reunión en Nueva York en el mes de mayo, donde se van analizando nuevos aspectos que pueden ser complementados. Las discusiones en último tiempo han estado centradas en lo que se llama el asset tracing, es decir, la búsqueda de bienes, facilitar la búsqueda de bienes en distintas jurisdicciones, y el tema de las normas de conflicto. Antes de eso había estado centrado más bien en las normativas de insolvencias de pyme, pero ahí también ya salió hace un rato las recomendaciones para ajustar las legislaciones mundiales a las necesidades de las pequeñas y micro y pequeñas empresas. Y eso es lo que quería comentarles. Muy agradecido por su atención. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer, por supuesto, súper disponible para contestar lo que quisiera. Doctor Juan Luis, muchísimas gracias de verdad por esta exposición. Digamos, yo trabajo con Diana, ella está, digamos, está ahí, pero no se ha podido conectar a hablar porque está en otra reunión, pero de verdad que muchas gracias por explicarnos sobre el sistema chileno. Tengo una pregunta y pues para dar el espacio ya también para los demás, y es, entiendo que el asunto de la amplitud o de la generalidad de la ir en contra del orden público es lo que ha generado, digamos, este tipo de dificultades en el reconocimiento o en la aplicación ya de un proceso de insolvencia transfronteriza. ¿No se ha pensado de pronto hacer algún tipo de reforma para ponerlo un poco más acotado, como en Colombia, que tenemos, como usted me decía, el manifiestamente contrario, o simplemente se ha mantenido, digamos, esa normatividad así tal cual? Mm, Le puedo explicar al revés, para que se entienda qué fue lo que pasó en Chile. En Chile, el proyecto inicial, cuando se estaba discutiendo, decía manifiestamente contrario al orden público, siguiendo la lógica de la ley modelo, y cuando se llegó al Congreso, el Congreso entendió que la palabra manifiestamente establecía una suerte de pérdida de soberanía, que es como lo que siempre está detrás de las discusiones que existen en el contexto de la insolvencia transfronteriza, que no vaya a ser que tengamos una normativa protectora o tutelar en Chile que desaparezca o se vea de alguna forma adelgazada por el efecto de una decisión que se tomó el extranjero. Entonces, por ejemplo, uno diría, en el caso de la TAM se produjo un debate sobre qué pasaba con los derechos de los consumidores locales. Eh, y en Chile se entiende, creo que en Colombia también, que los consumidores, por la normativa de protección del consumidor, están sujetos a un orden público de protección. Y por tanto se dijo, la excepción de orden público hace que no se pueda tocar los derechos de los consumidores o que no se puedan tocar los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando se discutió el eliminar el concepto manifiestamente, fue precisamente para darle una mayor amplitud, es decir, para que el tribunal tuviese mejores herramientas para controlar de que esa decisión que se estaba tomando en el extranjero no afectara ningún aspecto que desde la perspectiva de la legislación chilena tiene el carácter de intocable por ser la base de nuestro ordenamiento. Entonces, el problema está que en Chile la noción de orden público es muy grande.
es muy amplia. Es decir, en Chile es muy habitual que uno diga, ah, esta normativa es de orden público, ah, esta otra normativa es de orden público. Entonces, yo pensaría de que ir al Congreso y presentar esto como un problema y pedir que se reponga la palabra manifiestamente para darle menores posibilidades al tribunal de revisar el contenido, por así decir, de un acuerdo, de una decisión que se tomó en un tribunal extranjero, eso no va a pasar por el tribunal, por el Congreso Nacional, porque el Congreso va a pensar de que esto de alguna manera debilita las reglas de protección que nosotros mismos nos hemos dado. Entonces creo que sería muy difícil hacerlo. Muchísimas gracias por la explicación. No sé si alguien más de los asistentes tenga de pronto alguna pregunta o algo que quiera compartir con nuestro invitado especial del panel de hoy. Parece que no tenemos Yo tengo manos. una pregunta. Dale, Maya. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta y es que en algún momento nuestro invitado mencionaba que se había tomado como modelo, pues, legislaciones que tuvieran como algunos tintes modernos de los temas de la ley de insolvencia y que en eso se encontraba Colombia. Sí. Quisiera saber cómo qué aspectos, digamos, qué puntos comunes se podrían encontrar entre las dos legislaciones y cuáles decidieron como apartarse en el sentido como de establecer las diferencias entre las legislaciones. Sé que la pregunta es un poco abierta, pero me gustaría como que pudiéramos concretar un poco esa cuestión. Sí, hay varios puntos. El primero y el más evidente es el tema de nomenclatura. Si nosotros hablamos toda la vida en Chile de quiebras y convenios y a partir de la reforma hablamos de reorganización y liquidación. Lo segundo es lo que se refiere, por ejemplo, a las limitaciones que implica el inicio de una reorganización, por ejemplo, en lo que se refiere a impedir, por ejemplo, la terminación de los contratos. Nosotros no tenemos ninguna regla sobre el particular y se tomó como inspiración la regulación colombiana en el sentido de estas, nosotros le decimos la protección financiera concursal, pero estas limitaciones a los derechos de los acreedores durante la marcha de un procedimiento de reorganización. Hay otro procedimiento que se parece mucho o que nosotros lo tomamos de base del procedimiento colombiano que existe para las personas deudoras no comerciantes, el del Código General del Proceso. Nosotros tenemos un procedimiento muy similar que se lleva, eso sí, un procedimiento administrativo en Chile que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, pero esa idea de llegar a una suerte de conciliación del deudor con los acreedores y que si no se logra deriva en una liquidación y en esa liquidación se obtiene el beneficio del descargue de las obligaciones, esa es una estructura bien colombiana. El tema de posponer los créditos, por ejemplo, también tiene como base Colombia. Hay cosas que son muy distintas. Por ejemplo, la otra vez hablamos con la profesora Diana Rivera el tema de la participación que tienen, que a mí me llama mucho la atención, que en Colombia los socios, por decirlo, los accionistas de los acreedores participan en los procedimientos concursales como si fuesen una clase. En Chile no. En Chile es decir, los socios o los accionistas no forman parte de los procedimientos y ahí es donde tenemos, por ejemplo, la diferencia de lo que comentaba en el caso de la TAM. Como no son parte del procedimiento, no se les puede obligar y como no se les puede obligar, hay que negociar por afuera por ejemplo, un aumento de capital que produzca la dilación o la dispersión del capital accionario. Entonces, si bien hay algunas normas que uno las lee y uno dice, esta norma está copiada directamente de la ley de insolvencia empresarial colombiana, yo diría que más bien la inspiración se tradujo en esa idea o en ese afán de poner el primer centro en la reorganización de la empresa viable
y generar un mecanismo de liquidación, entre comillas, de la empresa inviable. Ese principio o esa estructuración de la ley que yo digo, no es que necesariamente hay que reorganizar toda la empresa, sino que hay que reorganizar la empresa que tiene un valor vale más viva que muerta. Esa idea que para nosotros, desde el punto de vista de la legislación chilena, no era clara, es algo que sí queda claro con la reforma del año 2014, inspirado sobre esa estructura de la legislación colombiana. La razón también por qué se eligió la legislación colombiana como punto de referencia son varias. Primero, que compartimos un código civil, entonces el lenguaje es muy similar, de cómo funciona el derecho a la obligación es muy similar y por tanto no había que hacer grandes estudios para tratar de entender qué es lo que quería decir la legislación colombiana. Y en segundo lugar, que en esa época lo que se llama el Doing Business del Banco Mundial ponía a Colombia como, creo que era el lugar como 17 en la escala mundial. Chile estaba en el 150 antes de la reforma. Entonces imagínense lo que significaba, o Chile dice, bueno, tenemos la oportunidad de mirar un ordenamiento latinoamericano cercano en cuanto a su estructura, en cuanto a sus motivaciones y en cuanto a su legislación de obligaciones de base, y por eso hay tanta proximidad. Entonces, a mí me pasa muchas veces que cuando estoy en paneles, em, principalmente en reorganización, en liquidación no tanto, pero en reorganización con algún expositor o expositora colombiana, yo entiendo lo que me está diciendo porque entiendo el lenguaje y entiendo, me sale muy fácil. Si escucho a otras personas de otros países de Latinoamérica, argentinos o peruanos, no me sale tan fácil entender lo que me están diciendo. La lógica del procedimiento es la misma. Las normas evidentemente no son exactamente iguales, pero las lógicas son bien parecidas. Y por ejemplo, lo último que voy a decir, cuando Colombia implementó durante la pandemia, sabemos que de manera bastante rápida, estos decretos como de urgencia que después no se prorrogaron, como mecanismos extrajudiciales o mecanismos simplificados, principalmente pensando en la micro y pequeña empresa, nuevamente cuando Chile dice, "Oh, también queremos incorporar en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos de apoyo a las micro y pequeñas empresas", nuevamente mira la experiencia colombiana. Entonces, creo que ahí hay bastante sinergia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Creo que hay otra persona también que tiene la mano levantada, la doctora Ángela María. Si quieres, nos Sí, puedes hacer la pregunta. Sí, muchas gracias y excelente exposición, doctor Juan Luis. Mi pregunta muchas es, gracias. frente al principio de reciprocidad, ¿cómo quedó consagrado en Chile? No se exige. Es decir, a diferencia de otros países, principalmente en México, que incorporan la ley modelo de insolvencia transfronteriza exigiendo reciprocidad para la aplicación, eso UNCITRAL no lo recomienda y Chile en eso sí fue obediente, y si bien en algún momento durante la discusión, como la reciprocidad en estas materias está un poquito como parte de nuestra forma de comprender las relaciones internacionales desde la perspectiva del exequatur, que sí exige reciprocidad, en el caso de la insolvencia transfronteriza no la hay, no se exige. Y por eso nuestra normativa de insolvencia transfronteriza también se ha podido aplicar respecto a países que no tienen incorporada la normativa de insolvencia transfronteriza. Los ejemplos más evidentes son los casos en que se ha aplicado con España o los casos que se ha aplicado con Italia, porque en Europa son muy pocos los países que han incorporado la ley modelo de insolvencia transfronteriza. En Europa, entre ellos, aplica el reglamento europeo de insolvencia, pero países que tengan, bueno, Inglaterra, es decir, el Reino Unido, a pesar que después de Brexit es una cosa distinta, pero unos países más bien pequeños donde Chile no tiene tanto contacto como Montenegro, con Serbia, también tiene la ley de insolvencia transfronteriza, pero el intercambio comercial chileno es más bien con España o con Italia, y ahí sí se ha podido aplicar la normativa de insolvencia a pesar de que ellos no la tienen involucrada. Entonces, no hay exigencia de reciprocidad. Tampoco ha habido interpretación de los tribunales de que debe existir reciprocidad aplicando, por decir así, de alguna manera supletoria la regulación del exequatur, y por tanto ahí no ha habido problema, y se ha facilitado por tanto el uso de la herramienta.
Muchas gracias. De nada. Yo quisiera hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Clarísima la exposición también. Quisiera aprovechar y preguntar si de pronto en pandemia se estudió alguna normatividad especial para para ese tipo de procesos, o se suspendió alguna norma en particular para que estos tuvieran una agilidad más grande en este tipo de circunstancias. No, en Chile no pasó, es decir, desde el punto de vista de qué es lo que pasó durante la época de la pandemia, no tuvimos nada especial desde el punto de vista del derecho concursal. Lo que sí pasó es que durante la pandemia se empezó a tramitar la legislación especial para las micro y pequeñas empresas, pero esa legislación empezó a regir recién en agosto del año 2023. Entonces, si bien había un cierto sentido de urgencia, ese sentido de urgencia se fue apagando en la medida que la pandemia empezó a decaer y por tanto no se utilizó para esos fines. Lo que sí pasó en Chile es que los tribunales de justicia, principalmente las cortes, obligaron a los tribunales de justicia a empezar a actuar por medio de videoconferencia, por medio de plataformas, principalmente plataforma Zoom. Y se dictaron ciertos, lo que se llaman autos acordados, que son instrucciones de las cortes, ya sea la Corte Suprema, las cortes de apelaciones de las distintas regiones de Chile, indicando cómo tenían que ocuparse estas plataformas. Y los primeros procedimientos que implementaron estos instructivos fueron los procedimientos concursales, que es llamativo porque incluso fue antes de los procedimientos de familia, de los procedimientos criminales, los primeros procedimientos fueron los procedimientos concursales. Y de hecho fue tan exitoso el hecho de que se hicieran las juntas por medio de plataforma electrónica, que cuando terminó aprobando esta ley que entró a regir en agosto del año pasado, la ley incorporó que, por decir así, por default, las audiencias son por plataforma electrónica. Es decir, el tribunal tiene que dictar de que una audiencia va a ser presencial, en el caso que estime que es necesario que sea presencial, pero en principio, hoy en día, todas las audiencias que se realizan en el contexto, audiencias y juntas que se realizan en el contexto de procedimientos concursales son por medio de plataforma electrónica. Entonces, no se suspendió la aplicación como moratorias como existieron en el resto del mundo. No, en Chile siguió funcionando toda la normativa de insolvencia transfronteriza, de insolvencia en general. Se facilitó la operatoria por vía de las plataformas electrónicas y las vías de apoyo fueron más bien mediante el fortalecimiento del crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas con garantía estatal. Lo que se ocuparon fueron, no es que se dotaron de recursos directamente por medio de subsidios, sino lo que se hizo fue un sistema de garantía estatal. Facilitar que las empresas pudiesen tener acceso a créditos blandos por medio de la banca y en razón del riesgo que existía, una garantía del Estado para el caso del incumplimiento que llegaba al 80% del crédito, lo que se llaman en Chile los créditos FOGAPE. Entonces se inyectó mucho recurso al programa FOGAPE para facilitar que el mecanismo de salvamento de la empresa no fuera un mecanismo por decir así, concursal, sino que fuera un mecanismo de acceso a liquidez por parte del mercado. Entonces, durante la época de pandemia, si bien no se paralizó nada, el número de procedimientos bajó. Ahora lo que sí pasó es que se acabó la pandemia y estas empresas tuvieron que empezar a pagar sus créditos FOGAPE y muchas veces no tenían recursos, y ahora lo que está pasando es que muchas empresas que durante la pandemia se financiaron extraordinariamente por medio de esos créditos, hoy en día están entrando en procedimientos concursales, ya sea de reorganización o liquidación. Pero desde el punto de vista concursal no hubo nada extraordinario, salvo la facilitación de la operatoria por medio de plataforma electrónica. Muchas gracias, muy interesante, sobre todo que en el tiempo de pandemia hayan bajado los procesos concursales, pues significa que de todas formas las medidas que tomó el gobierno, me imagino que pues tuvieron un impacto positivo, porque digamos que acá en Colombia aumentaron durante la pandemia y tenemos la misma situación después de pandemia, que es con el pago de los créditos siguen aumentando los procesos. Entonces, como que no hemos tenido como una disminución en cuanto a ese punto. Pero muchas gracias, muy completa.
No, gracias a usted. Creo que no hay más preguntas. Muy enriquecedor este panel, Juan Luis. De verdad, en nombre de Diana Rivera, de Encuentra, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por esta exposición el día de hoy, pues ilustrarnos sobre la insolvencia transfronteriza y pues de Chile también una legislación hermana en muchos puntos que ya vimos. Y pues agradecemos a todos nuestros asistentes y que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas sobre insolvencia transfronteriza. Muchísimas gracias por la invitación y por las preguntas y por... Estuvo maravilloso. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.